Saludos a todos. Este trabajo es sobre la evaluación de esquemas de biometría cancelable aplicado a tareas de autenticación e identificación de usuarios mediante el reconocimiento del iris. Este trabajo fue desarrollado por mi persona y Andrea Gavileno. Esto fue realizado en el Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Bien, la agenda que he preparado para esta presentación es una introducción a los sistemas biométricos. Se describe el sistema que se ha propuesto y los resultados de una evaluación cuantitativa, además de unas conclusiones y trabajos futuros. Hablemos inicialmente de lo que son los sistemas biométricos. Un sistema biométrico permite la autenticación e identificación de personas haciendo uso de algún rasgo físico o de comportamiento. Los rasgos biométricos son únicos y específicos de cada usuario. Para que estos rasgos biométricos puedan ser usados por un sistema de biometría, estos deben ser permanentes e invariantes. La principal ventaja de estos rasgos biométricos es que no pueden ser perdidos u olvidados, como es el caso de las claves o contraseñas. La falsificación de un rasgo biométrico también es una tarea bastante compleja, ya que requiere la presencia del usuario en el sistema. Estas plantillas biométricas también tienen algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, las plantillas biométricas no pueden ser sobrescritas o reemplazadas si estas son compartidas o robadas. De esto hablaremos justamente un poco más en las siguientes diapositivas. Pero antes, veamos cuáles son las etapas de cualquier sistema biométrico. Vemos aquí un diagrama de bloques de las principales actividades que tienen que ver con un sistema de esta naturaleza. El sistema biométrico tiene dos fases. La primera es la fase de registro y la fase de validación. En la fase de registro, que son justamente las flechas en rojo, vemos que a través de una interfaz de usuario, el sistema biométrico adquiere ese rasgo físico que se quiere usar para autenticación o identificación. Ese rasgo normalmente requiere una fase de preprocesamiento, además de una extracción de características. Estas características posteriormente son codificadas y almacenadas en una base de datos. En la segunda etapa, que es la validación de un usuario, igual a través de una interfaz de usuario se hace la adquisición del rasgo biométrico, se continúa con el preprocesamiento y extracción de características y codificación. Nada más que en lugar de almacenar la base de datos, se hace una comparación de este nuevo rasgo biométrico adquirido con aquellos rasgos ya almacenados en la base de datos y referente a varios individuos que han sido codificados. Después de que se hace la comparación, se puede llegar a una determinación de si el usuario que presenta el nuevo rasgo biométrico puede ser autenticado o identificado dentro del sistema y se usa la interfaz de usuario pues para dar la respuesta correspondiente a esta actividad. Ahora bien, como les mencionaba, las plantillas biométricas tienen algunos inconvenientes, ya que no pueden ser sobrescritas. Por ejemplo, mi huella digital no puede ser alterada. Una forma de lidiar con este inconveniente es la biometría cancelable. Esta biometría aparece como una alternativa para proveer protección y privacidad en los datos biométricos. Consiste básicamente de causar una distorsión deliberada en la plantilla de referencia, generando un código que depende de alguna transformación o alguna llave predefinidas. Este proceso debe ser irreversible, evitando enlazar la identidad del usuario con aquellos patrones que se generan a través del rasgo seleccionado. Para ello, inclusive, la Organización Internacional de Estándares ha definido la norma ISO/IEC 24745 con 4 propiedades que todo esquema de biometría cancelable debe satisfacer. Ellas son performance, o sea, el desempeño no puede verse alterado con respecto a un sistema básico. Revocabilidad, si algo acontece con las plantillas que se han almacenado de un individuo, pueden ser eliminadas y obviamente renovadas. Irreversibilidad, no es necesario que se pueda enlazar la identidad del usuario con los rasgos que están almacenados dentro de la base de plantillas. Y diversidad, el conjunto de plantillas que pueden ser generados a través de estos esquemas de biometría cancelable deben ser lo suficientemente diversos y numerosos
para garantizar que no existen conflictos entre varios individuos. Aquí tenemos justamente el esquema que representa cada una de las dos posibles, de los dos posibles esquemas de biometría cancelable. El primero es una transformación irreversible y el segundo se le conoce como salting. En la transformación irreversible, básicamente, el rasgo que ha sido codificado antes de ser almacenado o antes de ser comparado, se lo transforma a través de una determinada función que depende de ciertos parámetros. Y con eso se consigue aquel rasgo o plantilla que posteriormente puede ser cancelado usando una nueva transformación mediante diferentes parámetros. Lo mismo acontece con el caso de salting. En salting, una vez que tengo el rasgo codificado, se usa alguna información auxiliar, como puede ser una llave criptográfica, para adicionar esa información al rasgo ya codificado y generar ese rasgo que puede ser cancelable usando una información auxiliar distinta, renovado. De esa forma, el usuario ve protegida su rasgo original del rasgo que en realidad se está almacenando en las plantillas correspondientes. Obviamente, todo esto nosotros tenemos como objetivo aplicarlo al reconocimiento de los patrones del iris. El reconocimiento del iris es uno de los esquemas biométricos más prometedores cuando lo comparamos con otras características fisiológicas, ya que el iris tiene una morfología completamente circular, con propiedades matemáticas para cada individuo y que son únicas. El reconocimiento del iris, además de ello, es un método no intrusivo, lo cual ha hecho que cada vez sea más utilizado dentro de los sistemas de autenticación e identificación. Es por ello que varios trabajos de investigación se han orientado justamente a estos inconvenientes o problemas relacionados a la seguridad y protección de la identificación del iris en tareas de autenticación e identificación. Solo para que quede claro, la autenticación es un proceso mucho más genérico que indica si alguien es válido o genuino dentro de un sistema, mientras que la identificación es un proceso más específico que permite establecer la identidad de un determinado individuo o persona. Bien, con esta pequeña introducción a los fundamentos de un sistema biométrico, veamos nuestra propuesta. Nuestra propuesta, pues, incluye todas las fases de un sistema biométrico que fueron explicadas anteriormente y se lo ha realizado la implementación en el software MATLAB. De lo que tiene que ver a la adquisición de las imágenes del iris, nosotros vamos a usar una base de datos denominada Cassia Iris V1. Es públicamente disponible y más adelante daremos más detalles al respecto. Una vez que tenemos las imágenes del iris, comenzamos con un preprocesamiento, que se resume básicamente en la figura que ustedes ven aquí en la parte inferior. Comenzamos con una detección de bordes a través del algoritmo de Canny, que facilita la aplicación de la transformada de Hopf para simplemente identificar las circunferencias, tanto externa como interna, que limitan el iris del ojo. También usamos la transformada de Hopf lineal para determinar las zonas que incluyen los párpados o pestañas que posiblemente obstruyen la visión completa del iris. Usando estas delimitaciones, tanto de radio de círculos internos y externos, así como las zonas de los párpados y pestañas que están definidos en la imagen, generamos una máscara que justamente aísla únicamente aquella parte del iris que es completamente visible y que vamos a usar para la autenticación o identificación de un usuario en particular. A continuación, hacemos la extracción de características, para lo cual primero transformamos la imagen que está en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Vemos en la imagen superior que la zona visible del iris se genera una matriz que corresponde a la digitalización en coordenadas polares de esta región. Obviamente la máscara que se generó como parte final del proceso anterior, también se la incluye de tal manera de eliminar aquellas zonas que no hacen parte de la región del iris. Estas imágenes ya transformadas en coordenadas polares son codificadas aplicando un filtro de log Gabor
Y claro, en el caso de biometría cancelable, además de esa codificación con este filtro, que cada uno de los píxeles lo convierte en 2 bits, usamos las técnicas de Gray Combo y DIN-SALC como esquemas de biometría cancelable. La comparación de cuán diferentes son las plantillas almacenadas en la base de datos con las nuevas plantillas en la fase de validación se lo hace a través de la distancia de Hamming. Esta distancia de Hamming se aplica además unas métricas que podría ser un contador. ¿Cuántas plantillas almacenadas cumplen con que la distancia es menor a un determinado épsilon? O también podemos obtener la distancia promedio o la distancia mínima con unas plantillas almacenadas en la base de datos. Dependiendo de estas métricas, nosotros podemos decidir si aceptamos o no el nuevo rasgo como válido para la autenticación o identificación de un usuario específico. Bien, entremos a hablar un poquito de la evaluación que se ha hecho de estos esquemas de biometría cancelable. El desempeño de cualquier sistema de biometría, pues es evaluado normalmente usando la tasa de falsa aceptación, FAR, o la tasa de falso rechazo, FRR. O también, en algunos casos, se prefiere la tasa de error equivalente. Ya veremos con figuras a qué se refiere cada una de ellas. Sin embargo, el estándar ISO IEC 24745 establece 4 propiedades adicionales que los sistemas de biometría cancelable deben cumplir. Estas propiedades mencionadas en el estándar indicado son evaluadas a través de 8 métricas cuantitativas, desde la A1 hasta la A8. Básicamente se resumen en la eficiencia del sistema con respecto a un sistema básico, en términos de la tasa de falso rechazo, la tasa de falsa aceptación para un ataque de cero esfuerzo o fuerza bruta, la tasa de falsa aceptación para un ataque de llave robada o rasgo robado, la información mutua entre todas las plantillas de referencia y la tasa de falsa aceptación para ataques de escucha no autorizada con 3 y 11 códigos interceptados. Como ven, es una evaluación bastante orientada a la seguridad y privacidad de las plantillas biométricas almacenadas en la base de datos. En nuestro caso, como les había comentado, vamos a usar la base de datos Cassia Iris V1, que tiene 7 imágenes para cada una de las 180 personas incorporadas en esta base. Las imágenes del iris son a color y están almacenadas en formato BMP con una resolución de 320 por 240 píxeles. Adicionalmente, vamos a usar también la base de datos Cassia Iris versión 3. Esta base de datos versión 3 es usada para simular 103 intrusos tratando de ser autenticados o identificados en el sistema biométrico que hemos implementado. Se ha considerado usar 4 imágenes como plantillas de referencia, dejando 3 imágenes para validación y test. También vamos a presentar resultados donde en lugar de 4 usamos 5 imágenes como plantillas de referencia y 2 imágenes para validación y test. Aquí tenemos los primeros resultados. Es básicamente la tasa de falsa aceptación y tasa de falso rechazo conforme variamos el parámetro epsilon, que está en el eje horizontal, usando la política counter. ¿Cuántas plantillas cumplen con que la distancia mínima es menor que un epsilon? Usando counter igual a 1 y counter igual a 2. Vemos que la tasa de error equivalente es relativamente baja, 4%. En este caso, manteniendo 4 plantillas de referencia y 3 para evaluación. Este es un gráfico similar, nada más que para las políticas de media y valor mínimo de la distancia entre plantillas y el rasgo a clasificar. Vemos que aquí la tasa de error equivalente sigue siendo relativamente bajo, pero la ventaja de estas políticas media y mínimo es que la tasa de falsa aceptación puede llegarse a configurar en 0 fácilmente. Algo similar acontece cuando usamos 5 plantillas como referencia y 2 para verificación. Lo mismo con la política counter, la
la tasa de error equivalente es bastante baja, pero la tasa de falsa aceptación difícilmente tiende a cero, mientras que con las políticas media y mínimo, la tasa de falsa aceptación rápidamente tiende a cero y podemos usar esto como un punto clave. ¿Por qué nos interesa que la tasa de falsa aceptación tienda a cero? Porque obviamente en sistemas de seguridad lo que queremos o lo que pretendemos evitar es de que personas no autorizadas ingresen, que nunca un individuo no autorizado esté en capacidad de ingresar en el sistema. Entonces, en estas tres tablas que vemos aquí, se resume la tarea de autenticación, de identificación, usando 4 patrones o 5 patrones de referencia, la tasa de falsa aceptación, cuando la tasa de, la tasa de falso rechazo, cuando la tasa de falsa aceptación es igual a 0. Y el parámetro epsilon utilizado para garantizar que esa tasa de falsa aceptación sea igual a 0. Vemos que en el sistema básico, todavía sin biometría cancelable, pues todas las tasas de falso rechazo son menores que 10%. Cuando usamos Gray Combo, que es la transformación irreversible, vemos que también la tasa de falso rechazo se mantiene todavía menor a 10%, con parámetros de epsilon que ligeramente cambian con respecto al anterior. Sin embargo, en el caso de Bin-Salt, pues cuando garantizamos una tasa de falsa aceptación igual a 0, las tasas de falso rechazo crecen sustancialmente, en la mayoría de casos, arriba del 10%, lo cual obviamente hace ver que Gray Combo en este caso es un esquema de biometría cancelable más adecuado. En términos del estándar ISO IEC 24745, pues estas son las 8 métricas que se han usado para evaluar tanto Gray Combo como Bin-Salt usando 4 y 5 plantillas de referencia. Vemos que los parámetros en lo que tiene que ver con cada una de estas métricas son bastante similares, aunque en términos de seguridad, de ataques, tanto de cero esfuerzo, fuerza bruta, etcétera, pues Bin-Salt se comporta mucho mejor, ya que es un patrón aleatorio que se usa en este caso. Esto en cuanto a autenticación. Para tareas de identificación, la tabla no cambia mucho y van a haber ligeras modificaciones en esta segunda tabla. Esto es para identificación. Vemos que también Bin-Salt presenta mejores valores, tendiendo a ser en cuanto a tasas de falsa aceptación, cuando se hacen ataques con las diferentes configuraciones que hemos mencionado anteriormente. En este caso, en términos de seguridad, Bin-Salt parece mucho mejor que Gray Combo, aunque en desempeño Gray Combo daba mejores alternativas. Con todo esto, pues podemos llegar a las siguientes conclusiones. Hemos sido capaces de evaluar 2 esquemas de biometría cancelables aplicados al reconocimiento del iris para tareas de autenticación e identificación. En adición a las tasas de falsa aceptación y falso rechazo, pues hemos implementado las métricas cuantitativas que establece el estándar ISO IEC 24745. Este esquema cuantitativo nos ha permitido comparar las implementaciones de ambos esquemas biométricos, verificar su desempeño, así como la privacidad y seguridad de cada uno de ellos. Los resultados muestran que justamente el desempeño de Gray Combo es mucho mejor que Bin-Salt, a pesar de que Bin-Salt tiene mejores características en cuanto a privacidad y seguridad. Estos esquemas de biometría cancelable, además de ello, pueden ser fácilmente incorporados en cualquier sistema de seguridad basado en reconocimiento del iris, ya que no ha alterado el desempeño final que hemos tenido en el sistema biométrico. Nosotros a futuro planeamos evaluar más sistemas de identificación y de autenticación basados en otros rasgos biométricos que quizás son también muy comunes hoy en día. Esto sería todo lo que tenía preparado en la presentación. Les agradezco muchísimo por su atención y tiempo. Y obviamente me gustaría que cualquier pregunta, comentario o sugerencia me envíen a este email que está en la diapositiva, que con muchísimo gusto estaré contestando a la medida de lo posible las dudas que surjan en torno a este trabajo. Nuevamente, muchas gracias. Un buen día para todos.